Entonces, en la tarde de hoy vamos a hacer nuestra siguiente charla en curso de fisiología en módulo respiratorio. Esta charla está a cargo de Laura Fernanda Niño. Laura es residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad CES y les preparó este tema que es monitorización no invasiva de la ventilación con curvas, bucles y capnografía. Entonces, adelante Laura. El profe Mauricio manda un saludo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como ya dijo el doctor, mi nombre es Laura Niño, residente de cuidado crítico pediátrico de la Universidad CES en Medellín. La idea para hoy entonces es revisar algunos conceptos sobre la monitorización no invasiva a partir de las curvas, los bucles y la capnografía, obviamente con un tema que es bastante extenso, pero que no me pasa la presentación. Ya, pero como plan de trabajo les propongo esto para puntualizar, digamos, en los puntos que consideramos más relevantes, iniciar con generalidades y principios fisiológicos de estas curvas y estos bucles, al hacer un repaso anatómico de la anatomía de las gráficas normales en los diferentes modos de asistencia ventilatoria, hacer una evaluación rápida de la fisiología por medio de los cambios en las diferentes curvas, aprender a evaluar algunas de las disincronías o sincronías más importantes en ventilación mecánica, un repaso rápido de la capnografía y algunas conclusiones al respecto. Entonces, digamos que todos estamos familiarizados con la pantalla de los ventiladores mecánicos, aunque muchas veces la atención se centra probablemente en la información numérica que nos arroja. Sabemos que los ventiladores nos entregan muchas ondas o muchas gráficas que contienen gran cantidad de información que es clínicamente relevante. Nos dan segundo a segundo en el paciente, respiración a respiración, un flujo constante de información sobre la fisiología, sobre la interacción entre el paciente y el ventilador, sobre el tipo de asistencia, y es por esto que tenemos como proveedores de cuidado intensivo la responsabilidad de hacernos cada vez más conocedores y más, digamos, de sacarle el mayor provecho posible a estas gráficas. Entonces, sabemos pues que un médico en formación pasa muchas horas aprendiendo a leer un electrocardiograma, que las manifestaciones eléctricas del corazón nos dan información importante sobre su fisiología, sobre su funcionamiento, y que a partir de este monitoreo, que también se hace de forma continua, impresa, que se registra, se obtiene información importante. Y esto contrasta pues, de forma llamativa cuando lo comparamos con nuestra práctica pues, frente a los ventiladores mecánicos, en los que, digamos, la diferencia de enfoque es evidente, sin que esto signifique que la información que podemos obtener a partir de estas curvas sea menos relevante o menos útil respecto al paciente. Esto podría estar explicado por algunas dificultades. Una de ellas es que la imagen que obtenemos del ventilador mecánico es una imagen instantánea que cambia respiración a respiración, que se utilizan términos variables para referirse a los diferentes fenómenos que encontramos durante la ventilación mecánica, y que hay una ausencia de un método formal o sistemático para evaluar las diferentes anomalías en las curvas o en los resultados que encontramos. Sin embargo, nuestra responsabilidad es saltarnos estas barreras, estas dificultades, porque a partir de estas gráficas podemos tener mucha utilidad para nuestros pacientes, y digamos que nos vamos a centrar en estos 4 puntos respecto a qué podemos o qué información podemos obtener de la monitorización no invasiva de la ventilación. Una es el tipo de soporte y la fisiología del paciente, otras son los problemas con el circuito, y una última respecto a la interacción del paciente y el ventilador mecánico. Para esto vamos a regresar pues a las bases. Sabemos que una curva es una representación gráfica en tiempo real de una variable, ya sea, tenemos acá presión, flujo o volumen respecto al tiempo. Este último pues que se pone en el eje de las X, y nos dará la información de los cambios que se producen en cada ciclo respiratorio en función de esta variable que se grafica. El bucle es una representación gráfica también en tiempo real, pero de 2 variables que se ponen una frente a la otra. Algunos de ellos son pues presión, volumen o flujo volumen, y digamos que nos da una información diferente pero igualmente útil en contextos específicos.
Para el bucle es una medida que obtenemos respiración a respiración, es decir, que cada ciclo nos habla, cada gráfica nos habla de un ciclo respiratorio, mientras que la curva depende de cómo esté programado el ventilador, pero generalmente esto trae una escala automática para 10 segundos, en la que en términos grandes se lograrían analizar de 3 a 4 a 5 respiraciones, pero que siempre que se requiera analizar de forma más detenida, se puede hacer algunos ajustes dependiendo obviamente del tipo de ventilador. Entonces, no me voy a detener mucho en esto lo hemos hablado mucho durante las charlas anteriores. Sabemos que un paciente con un pulmón sano durante una respiración espontánea, al final de su expiración estará cercano pues, o en su capacidad residual funcional, y que las presiones que interactúan en un paciente en ventilación mecánica cambian para lograr llevar al paciente más allá de esta capacidad residual funcional. En este caso ya deben interactuar la presión que ejerce el ventilador y la presión que ejerce el paciente, que está representado pues con esta sigla, la presión muscular del paciente, para permitir que el paciente salga de su capacidad residual funcional, sufra el alvéolo pues, o el pulmón su distensión en cada ciclo respiratorio y permita hacer los cambios de presión necesarios para que el flujo de aire llegue hasta cada uno de los alvéolos y se lleve a cabo el intercambio gaseoso. Sabemos que la presión final necesaria que se produce será el resultado de cuánta fuerza requiere hacer el ventilador para vencer las diferentes impedancias del sistema respiratorio, en función sobre todo de las fuerzas resistivas y de las fuerzas elásticas. Esto todo está resumido en la ecuación que hemos ya analizado varias veces y que todos conocemos, que es la ecuación de movimiento, en la que encontramos pues la relación entre la presión y las fuerzas que describíamos previamente, la elastancia, la resistencia, el flujo y el volumen, y cómo en el caso del paciente ventilado de forma, pues bajo ventilación mecánica, esta no es una única presión, sino que es una presión que se ejerce por dos elementos diferentes y que deben interactuar para llegar finalmente a vencer esa resistencia. Y esto, digamos que lo vamos a ver a lo largo de la presentación, y por eso quería, digamos, hacer énfasis en este punto, en que este primer componente de la ecuación es el componente elástico, la impedancia elástica de los pulmones y del sistema respiratorio en general, y este segundo es el componente resistivo. Entonces, este será, digamos, la mejor forma en la que podríamos graficar la ecuación de movimiento para un paciente que está bajo ventilación mecánica. Del resultado de la interacción entre estas diferentes curvas, entre estas diferentes fuerzas, vamos a obtener los diferentes gráficos que nos arroja el ventilador. Fundamentalmente vamos a ver curvas, como les mencioné, de volumen, de presión y de flujo, y ellas dependerán siempre del modo ventilatorio, del modo de asistencia que yo elija para administrar a mi paciente. Si el paciente está controlado por presión o controlado por volumen, la morfología o la anatomía de las formas será diferente, y por lo tanto la interpretación y el conocimiento adecuado de estas gráficas nos dará, digamos, las bases para entender también el tipo de asistencia que estoy administrando. Vamos a empezar con la que es probablemente la que más información nos da cuando se analiza correctamente y en el modo correcto, que es la curva presión-tiempo. En esta gráfica de la parte superior vemos cómo esta curva de presión-tiempo está representada en la onda A y en la onda B como ondas que se producen cuando el paciente está controlado por volumen, en esta sin pausa inspiratoria y en esta, como vemos acá, con una pausa inspiratoria. En la tercera gráfica vemos una curva de presión-tiempo en un paciente controlado por presión, y como vemos acá, pues el aumento de la presión entregado por el ventilador hasta que se llega a la presión prefijada o preestablecida hace posteriormente una meseta durante el tiempo que se programe para la inspiración, y luego hace un descenso rápido de la presión durante la expiración. Así que esta curva de presión-tiempo en los modos controlados por presión no nos va a dar una información, digamos, como clínicamente importante o significativa, y de aquí en adelante pues también esto nos sirve para hacer una anotación, y es que la mayor información se obtiene de las formas de onda opuestas a las variables de control de la ventilación del paciente.
Entonces ya para centrarnos en la curva de presión-tiempo del paciente que está bajo ventilación mecánica controlada por volumen, vemos que la curva no parte de cero, sino que tenemos en esta primera parte de la gráfica la presencia de PEP, que aumenta la presión de la línea de base por encima de la presión atmosférica, que está marcada pues con esta línea discontinua. Luego tenemos una fase inicial en la que se hace una insuflación rápida que nos representa un aumento rápido de la presión, sin un aumento muy importante, pues sin un aumento, con un aumento que no podemos evaluar del volumen y que corresponde a la distensión inicial del sistema respiratorio. Esta pendiente será más vertical si el flujo si el flujo administrado es mayor y si el sistema opone más resistencia, si es más rígido, por decirlo de alguna manera. En esta segunda parte de la curva vemos cómo, digamos, el flujo alcanza su nivel prefijado y pasa a ser constante. Entonces ya vemos una curva menos pendiente, menos inclinada, hasta llegar a su presión máxima al final de la inspiración o la presión pico. Acá en lo que está marcado como el punto A, que pues ya todos sabemos que está en relación con la presión máxima al final de la inspiración o presión pico. Luego viene una fase en la que el flujo cesa, pero la válvula aspiratoria sigue cerrada. Entonces es una pausa inspiratoria y en este punto la presión disminuye hasta lo que conocemos como la presión meseta, y es el reflejo de cómo se equipara la presión del sistema con la presión alveolar, porque como sabemos hay unidades alveolares con diferentes constantes de tiempo y el gas durante esta pausa se distribuye de una forma pues de mayor o menor dentro de estas diferentes unidades alveolares con diferentes constantes de tiempo, que en términos generales la diferencia normal entre este punto de la presión inspiratoria pico y la presión meseta correspondería más o menos a 3 a 5 centímetros de agua, pero que esta diferencia dependerá de los cambios en las constantes de tiempo, en la distensibilidad, en la heterogeneidad del pulmón, y que podríamos utilizar como una medida que veremos más adelante para entender la fisiología del paciente. Finalmente llegamos a un punto que está marcado como el punto C, en el que la válvula expiratoria se abre y la presión del sistema cae rápidamente hasta el PEP programado. Esto entonces correspondería a la fase, al momento de la inspiración, y a partir de la caída rápida correspondería a la expiración. Respecto a la curva de flujo-tiempo, también entonces su morfología dependerá de si tenemos de si la variable que controlamos es la presión o el volumen. Como ya mencionamos, esta curva de flujo-tiempo, pues entonces será una representación de los cambios del flujo en el circuito del respirador. Tiene dos componentes, un inspiratorio que será positivo y un expiratorio que será negativo. En las modalidades controladas por presión, el tramo inspiratorio, que es este, tiene dos fases, un ascenso inicial que pues como corresponde a la presurización del sistema, y una segunda parte que es descendente, que está en relación con la distensibilidad y la resistencia del sistema. La porción expiratoria, que es esta que vemos acá, refleja una maniobra que es pasiva, la expiración. Entonces, digamos que no va a haber una diferencia importante de esta parte de la curva en el modo controlado por presión o el modo controlado por volumen. Como vemos en los dos gráficos, esta porción expiratoria se parece bastante por la característica pasiva de este fenómeno. En las modalidades controladas por volumen, luego vamos a ver cómo empieza la curva con un ascenso que refleja un aumento del flujo generado por el ventilador y que llega hasta el flujo inspiratorio programado máximo, según el volumen tidal que hayamos programado y según el tiempo inspiratorio, pues se prolongará esta meseta que vemos que se forma durante esta gráfica. En los respiradores pues, más recientes o de última generación se puede seleccionar la morfología de la onda de acuerdo con si queremos un flujo desacelerado, acelerado o sinusoidal, y ya pues más allá de esta parte de la inspiración, esto estará seguido por un cese del flujo inspiratorio que llegará hasta cero. Como vemos acá, vuelve a la línea, pues a la línea de base,
y luego habrá una pausa inspiratoria aquí en el flujo cero hasta la apertura de la válvula expiratoria, en donde veremos una porción nuevamente negativa que, como ya les mencioné, se parece mucho a la otra gráfica. La curva de flujo-tiempo, digamos, en el ventilador se ve más parecida a esta que como a estos ejemplos que estábamos viendo acá. Simplemente la quise poner para que viéramos cómo se ve en el ventilador de una forma más parecida. Y ya vamos a seguir con la curva flujo-tiempo, perdón, volumen-tiempo, que representa cambios de volumen en el circuito respiratorio y que nuevamente tiene una variación que en este caso es un poco más pequeña de su morfología en función de cuál es la variable que controlemos. Entonces, en los modos controlados por presión hay una curva sin meseta, como vemos acá, que llega hasta un punto máximo que dependerá de la disensibilidad y de la resistencia del sistema, que varía, pues que hará que esta forma final de la curva varíe. Y en los modos controlados por volumen, pues este gráfico ascenderá rápidamente hasta el volumen preestablecido por el ventilador. Se hará la meseta que mencionábamos cuando se llega al volumen buscado, el volumen que se determinó, pues que se estableció en el ventilador, y luego se hará la apertura de la válvula expiratoria con una caída pues rápida del volumen. Ya vamos a ver entonces las formas correspondientes a los bucles. El primero es el bucle de presión-volumen, que también lo conocemos bastante, lo hemos visto bastante en otras charlas. En esta el volumen aparece en el eje de las ordenadas y la presión aparece pues, en el eje de las X. En los modos ventilatorios hay una diferencia leve entre las curvas en un modo u otro dependiendo de la variable controlada, pero vale la pena hacer la mención, y es que en los modos ventilatorios con volumen constante tenemos una fase que corresponde, pues que se corresponde con el comienzo de la inspiración, que es esta que vemos acá, que representa el volumen, que representa, perdón, la presión necesaria, pero sin un cambio importante de volumen, como la presión necesaria para vencer esa resistencia inicial del circuito, que sabemos que de forma importante está representada por el tubo endotraqueal y por la tubuladura. Luego se sigue por una pendiente mayor en la que vemos un mayor cambio de volumen en función de menores cambios de presión, que finalmente esto hace referencia a la distensibilidad, como ya lo sabemos, y esto coincide con la entrada del gas dentro de los alvéolos, que se requiere menos presión. Y hay una tercera fase, que es esta que vemos acá, que está planita, digamos, que está en relación con la pausa inspiratoria, que no tiene cambio del volumen, pues que tiene no tiene cambio de volumen, pero tiene cambio de presión, y que esto es como equivalente, digamos, a la presión meseta de la curva de presión-tiempo. Y por último, pues una fase 4 que corresponde a la fase expiratoria, en la que tanto la presión como el volumen regresan al punto de inicio, que el punto de inicio pues dependerá de si el paciente, de qué nivel de PEP tiene y si es el paciente el que desencadena la respiración o no, como vamos a ver más adelante. Dado que esta relación entre la presión y el volumen es distinta durante la inspiración y durante la expiración, acá se va a producir lo que conocemos como la histéresis pulmonar, que es el área entre la porción ascendente de la curva y la porción descendente, y refleja esos cambios en la relación del sistema respiratorio con la presión y el volumen durante cada fase del ciclo respiratorio. A la derecha tenemos los modos, pues un ejemplo de los modos controlados por presión, y aquí se puede observar, digamos, en la parte inicial de la curva solamente un tramo rectilíneo que pues presente, ¿cómo se llama? Es en pendiente, una pendiente que depende de la distensibilidad del sistema, porque también me refleja simplemente cómo va aumentando progresivamente la presión programada con mayor o menor cambio de volumen que durante la inspiración, durante la entrada de aire.
Luego vemos cómo se representa la entrada de aire a los alvéolos con lo mismo que veíamos en la curva anterior, menor necesidad de cambio de presión para un mayor cambio de volumen. Y luego vemos la fase expiratoria pues de una forma muy parecida. Como vemos acá en las dos gráficas, esta pendiente nos refleja, digamos, de una forma gráfica la distensibilidad del paciente, y es que nos habla de cuánta presión necesita el paciente para meter determinado volumen a su sistema respiratorio, y digamos que nos da una información gráfica importante que veremos pues más adelante cómo la podríamos utilizar. Acá vemos lo que estábamos mencionando previamente de si el paciente desencadena o no la respiración, y es que hay un cambio leve en la morfología cuando las respiraciones son activadas por la máquina o activadas por el paciente. Si las respiraciones son activadas por la máquina, veremos que parte de cero, pero si son por el paciente, veremos cómo hace un retroceso pequeño tanto en presión como en volumen en el bucle, para ya luego, digamos, iniciar el resto de la curva con la morfología que conocemos. Y vemos que en esta curva la presión, perdón, en ninguna de las dos curvas la presión vuelve hasta cero, sino que parte de una presión que corresponde al PF. Vamos a ver ahora entonces el bucle flujo-volumen representa los cambios que se producen como en el flujo de la vía aérea respecto a los cambios del volumen pulmonar, como su nombre lo indica, durante cada ciclo respiratorio. Ese flujo inspiratorio aparece como positivo, o sea, por encima de la X, y el flujo expiratorio aparece como negativo. Vemos que se parece bastante a la curva de flujo-tiempo. En los modos controlados por volumen con flujo constante, como esta de la izquierda, vemos cómo la morfología es similar a la que se observaba en la curva de flujo-tiempo. Vemos un ascenso del flujo inspiratorio hasta el flujo inspiratorio este, que sería el flujo máximo. Esta velocidad puede ser programada en algunos ventiladores, dependiendo en cuánto tiempo pretendemos que se logre este flujo máximo. Luego una fase de flujo constante, que es esta que vemos acá, y que finalmente sea una disminución rápida o cuando se cesa el flujo durante la inspiración y llega a cero para hacer el tramo expiratorio como un flujo negativo, como les mencionaba. En los modos controlados por presión, el bucle flujo-volumen parte desde cero hasta el flujo ascendente, hasta el punto de flujo inspiratorio máximo, que es este pues, que vemos acá, que también se puede regular en su velocidad, y que una vez se ha alcanzado este flujo, se da un descenso en esta rama hasta flujo cero aún durante la fase inspiratoria, para luego hacer la apertura de la válvula expiratoria que permita la caída del flujo por debajo de cero, la salida progresiva del flujo para llegar finalmente hasta flujo cero. Bucle flujo-volumen, entonces, como veíamos previamente, dependerá de si se controla por presión o por volumen la forma que veamos finalmente de la curva. Entonces, ¿cómo podemos utilizar, ya sabiendo la anatomía normal de las gráficas, para obtener información aparte sobre el paciente y sobre su fisiología? Digamos que se puede dividir en tres puntos grandes de información que podemos obtener: información sobre distensibilidad y resistencia, sobre tiempos inspiratorios y la presencia de atrapamiento aéreo, y sobre la presencia de sobredistensión o colapso alveolar. Retomamos esta ecuación de movimiento para ver cómo la morfología de las curvas cambia de una forma que digamos puede ser algo partiendo de la lógica y partiendo de lo que uno entiende de la fisiología. Vemos como en esta curva, que corresponde a la curva de presión tiempo en un ventilador controlado por volumen, si tenemos un aumento de las fuerzas resistivas, pues requeriremos mayor presión para lograr requeriremos se logrará más bien menor presión durante la inspiración,
requerirá mayor presión para lograr un volumen, o si hay aumento de las fuerzas elásticas, pues nos mostrará una mayor pendiente de la curva en relación con el aumento de la elastancia del sistema. Y en las curvas relacionadas con la curva de presión, volumen, presión-tiempo, perdón, en los modos controlados por volumen, también veremos cómo que se ejerza una mayor presión resistiva requerirá un aumento inicial de la presión para ingresar al sistema la cantidad de volumen que estamos prefijando, o requeriremos un aumento posterior de la presión que se dará de una forma más lenta para llegar a este volumen prefijado, y siempre la fuerza inspiratoria del paciente, que está representada con rojo, nos puede hacer modificaciones a la curva que variarán de acuerdo con la intensidad y con la persistencia del estímulo. Acá vemos en las curvas presión, en las curvas de volumen, pues en las curvas de volumen-tiempo, en las formas controladas por presión, como ya sabemos que en la curva presión-tiempo controlada por presión no tenemos mucha información, pero en la curva de volumen sí vamos a obtener un mayor volumen cuando el esfuerzo inspiratorio del paciente esté presente, menor volumen si hay una fuerza elástica aumentada, y también un menor volumen si hay una fuerza resistiva aumentada. Y estos fenómenos los observaremos tanto durante la inspiración como durante la expiración, que les voy a mostrar como de una forma más clara más adelante. Entonces, para evaluar la distensibilidad y la resistencia, digamos, una de las curvas que podemos utilizar inicialmente es la curva de presión-tiempo. En este modo controlado por volumen, al aumentar la resistencia, ya puede ser porque el tubo esté acodado, o porque esté muy pequeño para el paciente, o porque tenga mucho broncoespasmo, esta presión pico estará incrementada, pero la presión meseta, que es la que, recuerden, nos refleja la presión, o es más cercana a la presión alveolar, estará, digamos, dentro de la normalidad, como en una curva normal. Por eso que en este tipo de patología con aumento de las resistencias, veremos una mayor diferencia entre la presión inspiratoria pico y la presión meseta, con una curva que lo refleja. Mientras que cuando tenemos un paciente con distensibilidad disminuida, aumentan ambas digamos, ambas presiones, sin un cambio importante entre la diferencia entre la presión inspiratoria pico y la presión meseta, que nos reflejaría una disminución de la distensibilidad, ya sea en función de una patología pulmonar, o de atelectasias, o de intubación selectiva, que nos hable pues de una menor distensibilidad del sistema. Otra cosa muy importante es que la curva ascendente que vemos acá cambia, como lo pueden ver en la gráfica, y esto nos dará pie para entender, digamos, otra de los índices que hemos evaluado durante las charlas anteriores, y es el índice de estrés. Esta pendiente de la curva nos sirve para evaluar esos cambios en la distensibilidad, por esto mismo que mencionábamos acá durante esta curva de presión-tiempo. Y el índice de estrés entonces nos habla de los cambios en la distensibilidad, y es usado como una de las estrategias disponibles actualmente para lograr titular PEP. No me voy a detener mucho en esto tampoco, porque lo tocamos pues de forma muy completa en las charlas anteriores, pero lo que podemos ver es que cuando tenemos una forma convexa como hacia abajo, la curva nos sugiere que el paciente puede estar en una situación de colapso alveolar o de pulmones reclutados, y que puede, digamos, tolerar o requerir unos niveles mayores de PEP, cuando está, y esto nos daría un índice de estrés menor de 1. Cuando tenemos una curva recta, esto nos hablaría de un índice de estrés de 1, y nos hablaría que el paciente está en una, digamos, en una zona de ventilación que es óptima para el paciente, porque esta relación entre la presión es constante. Y cuando tenemos un índice de estrés que es mayor de 1, veremos una forma como hacia arriba, una forma cóncava.
que nos habla más bien de una sobredistensión alveolar. Digamos que este índice de estrés no es tan confiable en los pacientes con patología pulmonar, que es muy heterogénea, pero nos puede dar algunos indicios y tiene pues muchas limitaciones también que debemos saber interpretar. Este índice de estrés básicamente nos habla que el paciente se esté moviendo en esta zona de seguridad de la ventilación que ya conocemos, nos refleja los cambios asociados al adecuado volumen pulmonar del paciente y se propone como una estrategia a la mano y fácil de medir para hacernos alguna idea de este estado de reclutamiento o de PEP óptimo del paciente. También pues la evaluación de la distensibilidad la podemos hacer por medio del bucle volumen-presión. Acá vemos como, recuerden que el bucle reflejaba, digamos, de forma grande esta pendiente, la distensibilidad en función de la presión requerida para lograr el volumen, y esto en un paciente que tenga disminución de la distensibilidad nos mostrará como un ensanchamiento de la histéresis o del bucle por un aumento de la presión que requiera para lograr el volumen, y que especialmente pues en modos controlados por volumen, porque en modos controlados por presión pues la relación sí es fija, pero tendríamos una disminución de este volumen que se logra, y por lo tanto tendríamos una curva más parecida a esta, en la que también la pendiente está más inclinada porque llega hasta su máximo de presión, pero se inclina sin poder lograr el volumen que podríamos lograr en un pulmón más sano. Entonces, esta caída de la curva finalmente de la pendiente, perdón, finalmente nos habla de una caída de la distensibilidad, y también nos sirve para evaluar la presencia de sobredistensión, ya que en el paciente que está sobredistendido podemos observar una caída de la curva que está también extensas de un piquito final al final del bucle que se forma en el paciente con sobredistensión. Para evaluar las resistencias, entonces podemos ver más fácilmente en el bucle flujo-volumen cómo se da una modificación del trazado expiratorio, en el que vemos en las líneas punteadas la morfología normal, y cómo este parte expiratorio de la curva se da de una forma más lenta y más convexa, de una forma más pronunciada, reflejándonos un aumento de las resistencias. Esto también lo podemos ver por medio de la curva de flujo-tiempo, y lo podríamos utilizar también para optimizar el tiempo inspiratorio. En estas dos gráficas iniciales vemos dos perfiles diferentes. En esta, una curva de flujo-tiempo controlada por volumen, y en la otra, la que nos va a dar más información, la que es, digamos, controlada por presión, en la que vamos a ver cómo en esta curva inicial el paciente logra llegar al final de la inspiración o a la línea cero, pues al final de la expiración y a la línea cero en el mismo momento, hablándonos de un tiempo, digamos, inspiratorio óptimo, pero como si el tiempo inspiratorio termina antes de que el paciente logre llegar a esto, esa curva se verá amputada y nos hablará pues de un tiempo inspiratorio subóptimo, que tendríamos pues que por medio del uso de la gráfica o por medio del cálculo de las constantes, de las diferentes constantes de tiempo, intentar optimizar esta programación para el paciente. O una curva en la que vemos que la inspiración llega al final o a la línea mucho antes de que el paciente termine su tiempo inspiratorio programado, y nos habla pues de que le está sobrando este tiempo y que podríamos optimizar también la ventilación del paciente por medio del uso de esta curva. El uso de esta misma curva nos sirve para ver cómo si esta curva no llega, podríamos estar ante la presencia de auto-PEP, pero en este caso lo que veríamos no está en relación con la inspiración, sino cómo la expiración termina antes de empezar el próximo ciclo respiratorio. Creo que esto ya lo hemos mencionado también de una forma importante en algunas de las charlas anteriores. Este atrapamiento aéreo también lo podemos evaluar en la curva
en la curva de flujo-volumen, y vemos cómo esta curva no logra llegar hasta la línea cero de flujo, sino que este flujo se amputa antes de llegar hasta allí, como una representación de que, nos hace falta tiempo expiratorio, perdón, o de que hay algunas modificaciones para ejecutar en el paciente. Eso fue como un repaso rápido de la información fisiológica. Obviamente hay muchas otras medidas que podríamos obtener, pero pues en aras del tiempo traje las que consideré como más importantes. Ahora les voy a mencionar la información de los problemas relacionados con el circuito que podemos obtener y que están básicamente en relación con las fugas y con las secreciones. El paciente que tiene fugas, podríamos irnos al bucle flujo-volumen o a las curvas de presión-tiempo y de volumen-tiempo. Estas fugas podrían estar explicadas por el balón que está poco inflado, por un tamaño del tubo pequeño o inadecuado para el paciente, por fugas en las tubuladuras en alguna parte del circuito, y estas gráficas nos podrían ayudar porque en la gráfica de presión-tiempo, que es esta que vemos acá, se observa que al hacer una pausa inspiratoria, la presión meseta, recuerden que acá tendríamos que ver más o menos una curva así, cuando hacemos esta pausa inspiratoria, esa meseta no se mantiene y se produce una pendiente descendente que no nos permite pues ver la anatomía normal de la curva. Y en la curva de volumen-tiempo lo que vemos es que la porción expiratoria no llega hasta la línea de base antes de la siguiente inspiración, sino que se amputa reflejándonos que hay una parte de volumen que no está llegando adecuadamente hasta la línea cero. En el bucle de presión-volumen se observa que la rama expiratoria no llega hasta cero, pero a diferencia del ejemplo anterior en el que se chocaba contra el eje del flujo, en este se choca contra el eje de las X o contra el volumen, y nos refleja que lo que se nos está, digamos, perdiendo algo de ese flujo que le estoy administrando al paciente. También la presencia de secreciones en la vía aérea lo podemos evaluar por medio de las distintas gráficas. El trazado, especialmente el trazado de flujo, muestra estas curvitas o indentaciones que son características y que se pueden observar más o de una forma más marcada cuando los flujos son bajos, porque se hace una mejor relación entre la señal y el ruido, y entonces digamos que es el punto en el que mejor podríamos observar estas secreciones o esta presencia de curvas condensación en la vía aérea. Ahora, ahí están señaladas con las flechitas. Y ahora vamos a ver la utilidad en la evaluación de la interacción del paciente con el ventilador, que hace referencia pues a las asincronías o disincronías. Se dice que una ventilación es sincrónica cuando el ventilador es sensible al esfuerzo del paciente, cuando el gas generado es suficiente para cubrir sus demandas y cuando la inspiración mecánica inicia y termina en fase con la inspiración neural del paciente. Cuando estas situaciones no se ajustan, el paciente puede sufrir desconfort, aumento de su trabajo respiratorio, mayor requerimiento de sedación, y esto tiene impactos clínicos importantes, como veremos más adelante, especialmente cuando se hacen de forma repetida, porque ya sabemos que estas interacciones ocurren respiración a respiración, tienen cambios de acuerdo con la condición, la sedación, la posición del paciente, y pueden ser o irrelevantes o muy perjudiciales, como veremos más adelante. Entonces, hay algunas de las asincronías o disincronías, como el doble disparo o el disparo reverso, que condicionan un aumento del volumen tidal y que llevan o que predisponen, cuando se producen de forma repetida, al desarrollo de lesión pulmonar, pero y otras como el esfuerzo inefectivo o los ciclos ciclos cortos, que llevan al mayor desarrollo de miotrauma. Y es que cuando el diafragma se contrae, especialmente se contrae de forma excéntrica mientras se alarga, puede producirse una mayor lesión muscular. Y eso está condicionado durante algunas de las asincronías que mencioné previamente, y que se muestran como un ejemplo en esta curva que evalúa la presión esofágica en relación con el flujo y el volumen del ventilador. Eso lleva a que el sarcómero sufra, a que haya una atrofia del diafragma, que se produzca un miotrauma expiratorio que lo lleva a debilidad y que hace que tenga una longitud expiratoria más corta. Se han diseñado algunos índices de asincronía que no están
pues que están validados en adultos y evaluados en varios de los estudios de pediatría, que evalúa la proporción total de eventos asincrónicos respecto a la frecuencia respiratoria total, y que se utilizaron en algunos de los estudios para evaluar cómo las asincronías impactan negativamente en los resultados de los pacientes. Esta revisión sistemática, por ejemplo, que incluyó 8 estudios que utilizaron los anteriores índices de asincronía, demostró cómo el aumento de la frecuencia de las asincronías tenía una relación con la duración de la ventilación, con la mortalidad en UCI y con la mortalidad hospitalaria total. Y además, que me pareció muy interesante, que demostró cómo al evaluar a 366 profesionales de la salud en 17 unidades de cuidado intensivo pediátrico y al intentar que hicieran una identificación visual por medio de videos de diferentes tipos de asincronías, solamente 78 de los 366 profesionales lograron hacer una identificación de las 3 asincronías. Ellos encontraron una cosa muy importante, y es que independiente de los años de experiencia o del tipo de profesión que tuviera el profesional de la salud, lo más importante era tener un entrenamiento formal en ventilación mecánica para hacer la identificación más frecuente de estas asincronías. Las asincronías se pueden clasificar de muchas formas. Una de ellas es de acuerdo con el momento del ciclo, si se producen durante el disparo, durante el flujo, durante el ciclado o durante la expiración. Y cuando intentaron saber cuál de estas asincronías es más frecuente en los diferentes pacientes pediátricos, al revisar, por ejemplo, este estudio que incluyó 52 niños con, pues la mayoría de ellos lactantes, que estuvieron ventilados durante al menos 24 horas, encontraron que hasta el 27% del tiempo los pacientes pasan en conflicto con el ventilador. Y cuando intentaron saber cuál era de los tipos más frecuentes de asincronías, encontraron que el retraso en el disparo o las asincronías de ciclado eran las más frecuentes. Ellos tuvieron un hallazgo muy llamativo, y es que no encontraron asociación entre la gravedad de la sincronía y ninguno de los desenlaces clínicos importantes, pero también ellos hacían la claridad de que no hubo suficientes pacientes libres de asincronía para hacer un grupo de comparación que nos permitiera tomar o determinar pues resultados. Esta información anterior también la podemos comparar con este estudio, en el que evaluaron un total de 45 pacientes, más de 57.000 respiraciones, y ellos, diferente a la información anterior, encontraron que el tipo de asincronía más importante fue el trigger inefectivo, y que, digamos, esto tiene mucha información relevante para saber el tipo de asincronías que nos encontramos. Las asincronías de disparo pueden ocurrir cuando, a diferencia de que refleja el esfuerzo inspiratorio del paciente y que se coordina bien con la presión otorgada por el ventilador, cuando esta inspiración ocurre de forma tardía respecto a la señal del paciente, cuando ocurre de forma prematura, cuando no es una información real de la información, sino que el paciente no está ejerciendo ninguna fuerza inspiratoria, o cuando el trigger pues es fallido. El más frecuente en el segundo de los estudios que veíamos es el trigger inefectivo, y es probablemente pues en relación con que estamos poniendo un trigger muy alto para las condiciones del paciente, o que tenemos un paciente pues sobresedado, que tenemos asistencia excesiva, que tenemos un auto-PEP que impide que el paciente descienda la presión por debajo de este PEP para llegar a desencadenar un esfuerzo del paciente, ante la presencia de hipocapnia, o cuando tenemos un bajo estímulo respiratorio pues por las condiciones propias del paciente. Las asincronías de ciclado digamos que pueden estar en relación con pausas inspiratorias innecesarias, con tiempos de pausas excesivos o con tiempos de pausas muy cortos. También son frecuentes en pediatría. Y tal vez lo más importante sea evaluar la presencia del doble disparo y del disparo reverso, que son las que clínicamente tienen mayor impacto en el desarrollo de miotrauma y de lesión pulmonar asociada a la ventilación. El doble disparo se identifica como 2 inspiraciones del ventilador sin expiración entre ellas, iniciadas ambas por el paciente, que puede estar explicado por un trigger muy sensible, por un tiempo inspiratorio muy bajo, o porque el volumen tidal es bajo para la necesidad del paciente. Entonces el paciente lo que quiere hacer es meter más volumen a su circuito, o porque el aumento
o porque el paciente tiene un aumento pues, de su esfuerzo inspiratorio. Acá lo vemos representado pues, de una forma más real a como lo veríamos en el ventilador, y el disparo reverso, que parece ser explicado porque el ventilador ingresa un aire que estimula el diafragma y que hace que se produzca un segundo disparo, pero la diferencia con el disparo anterior es que también son dos inspiraciones del ventilador mecánico juntas, sin expiración entre ellas, pero en este caso son iniciadas por el ventilador mecánico, y no como en este que vemos el estímulo pues, del disparo del paciente para desencadenar la respiración. El ciclado retrasado nos puede dar un aumento de la presión al final de la curva de presión tiempo, y las asincronías de flujo que son un poco menos, no solo menos frecuentes, sino además menos deleterias para el desarrollo, para la gravedad del paciente. Hay algunos estudios en curso sobre la evaluación de la anatomía de estas curvas para evaluar el riesgo de desarrollo de Billy, estudios que van en fases pues, de modelos experimentales y que dan algunas luces de cómo podríamos utilizar de una manera más adecuada y además más objetiva estas curvas de la ventilación. Y hay algunos otros estudios que se han centrado más en utilizar, utilizar estas curvas para hacer una estimación del esfuerzo inspiratorio del paciente. Sabemos que este esfuerzo excesivo de los músculos respiratorios durante la ventilación puede provocar lesiones pulmonares, y ellos plantean el uso de una pausa para ver la disminución de la presión durante la ventilación controlada, para intentar estimar el esfuerzo inspiratorio del paciente, todo esto pues en fases experimentales. Finalmente, un repaso rápido de la capnografía. Yo sé que ya estamos corticos de tiempo. Vemos cómo la capnografía nos refleja finalmente el CO2 expirado, que es independiente de los otros procesos metabólicos que se dan durante su producción y su transporte. En este punto hablamos solamente pues como de la utilidad que tendría para evaluar el intercambio de gas por las alteraciones en la ventilación-perfusión y la expiración del mismo CO2. Vemos una curva que creo que todos conocemos y que es muy característica. En la fase 1 vemos una línea de base inspiratoria que se debe a un gas inspirado que debe estar con un CO2 cercano a cero o en cero idealmente. La fase 2, que es el comienzo de la expiración, ocurre con el gas procedente del espacio muerto anatómico y el gas proveniente de los primeros alvéolos mientras hace la transición. Una tercera fase en la que se forma una meseta alveolar y que corresponde a la exhalación del CO2 que viene del aire procedente de los alvéolos. En esta observamos un ascenso lento y progresivo hasta alcanzar este punto, que es el punto donde la presión parcial de CO2 es máxima al final de la expiración, que conocemos como el LTCO2 o el end-tidal, y entre la transición entre la fase 2 y la fase 3 se forma el ángulo alfa, que podemos utilizarlo para la evaluación de la ventilación-perfusión pulmonar, porque normalmente este ángulo se encuentra entre 90, 100 o 110 grados, y este ángulo se hace más prominente con un incremento de esta fase 3. Finalmente, digamos, tenemos la fase 0, que es la caída rápida del nivel de CO2 en este gas, que corresponde a la fase inspiratoria, entra un gas fresco, y la transición entre la fase 3 y la fase 0 se conoce como el ángulo beta. Este ángulo se puede utilizar también para la evaluación de la reinhalación, porque este ángulo se hará mayor a 90 grados cuando esta reinhalación cuando esta reinhalación se presente. La morfología de la curva de capnografía nos puede dar información sobre la fisiología del paciente. Cuando lo perdemos de forma súbita, podemos pensar en que el tubo esté desconectado, que esté desplazado u obstruido, o una pérdida de la función circulatoria. Sabemos que la producción de CO2 es un marcador del gasto cardíaco. La disminución progresiva del ETCO2 nos puede hablar de fugas de un tubo mal posicionado u obstruido parcialmente. Nos puede servir para hacer una evaluación de la calidad de las maniobras durante la RCP. Nos puede hablar del retorno a la circulación espontánea cuando hay un aumento repentino del ETCO2, y en la presencia de broncoespasmo veremos un cambio en la morfología que nos lleve a tener una mayor curva en la fase 3 que les había mencionado previamente, o puede verse pues con menos cambios y mayores duraciones en el paciente hipoventilado.
También nos sirve para la evaluación de asincronías, como vemos acá en esta gráfica. Y digamos que lo último que les quería contar es un resumen rápido sobre la capnografía volumétrica, que evalúa como una concentración fraccional del CO2 respecto al volumen total exhalado. De este volumen, cuánto corresponde a CO2 y qué fórmula, pues qué forma realiza o en qué forma se exhala. Las mediciones y los cálculos derivados de esta gráfica que observamos acá nos pueden llevar a hacer un cálculo de varias, pues del espacio muerto del paciente al hacer la comparación entre el volumen exhalado y el CO2, y tiene muchas otras utilidades, porque más allá de darnos la PC2 al final de la expiración, nos sirve para el cálculo del espacio muerto, como les venía mencionando, para hacer una estimación del gasto cardíaco, sirve o se ha demostrado como un factor pronóstico en SRA, y nos serviría también para, a través de su utilidad para el cálculo de espacio muerto, para hacer una herramienta útil para titular o para encontrar adecuado reclutamiento alveolar. Como mensajes para llevar a casa, entonces, sabemos que estas herramientas están disponibles, que son útiles y que frecuentemente son subutilizadas. Nos queda como compromiso hacer uso más frecuente y más juicioso de ellas. Nos brindan información fisiológica y terapéutica que tiene un impacto importante en los desenlaces y tienen usos potenciales futuros que son bastante interesantes. Los dejo con esta gráfica que conocemos, esta ilustración que conocemos todos del clásico de la literatura, El Principito, que tiene un parecido innegable con la curva de capnografía y que nos sirve para ilustrarnos sobre esta frase, y es que lo esencial es invisible a los ojos, lo que en los casos de la capnografía y los gráficos de presión, volumen y flujo de la ventilación mecánica, probablemente lo esencial es invisible a los ojos no entrenados. Muchas gracias.